Seguimos en el living. Bueno, tenemos el gusto de recibir a Rodolfo Santulo, que viene a presentar su último libro, La sangre llegó al río, y también obviamente ya aprovecharemos su presencia para hablar de otras cosas vinculadas con todo lo que ha hecho en estos años, en la literatura, en los cómics de papel, que también fueron la consigna de la jornada. Gracias por acompañarnos, Rodolfo. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, vos naciste en México, Rodolfo. México. Naciste en México porque tus padres eran exiliados políticos. Exactamente, sí. Y volviste en el 84. En el 84 volvió mi madre con mi hermana y conmigo, y en el 85 nos alcanzaron mi padre y mi hermano. ¿Y te acordás de algo de esos primeros 4 años o no? No. Cuando yo tenía 15 años volví a México y mi hermana, que vive allá, me llevó a lugares como específicos, tipo, esta era nuestra casa, este era el parque que jugabas. Y estando ahí de nuevo de adolescente, había cosas, había como imágenes que me resultaban familiares, sabores que me resultaban familiares, pero que te pueda decir, me acuerdo puntualmente de cosas de esos primeros 4 años, la verdad que no. Igual es interesante porque que no lo recuerdes no quiere decir que no lo hayas vivido, No, claro. y que no lo hayas internalizado en algún punto, que después lo hayas podido expresar en tu forma de ser, ¿no? Porque hay algo en la cultura mexicana que te sigue atrayendo, ¿no? Sí, además, así yo no recuerde, mis dos hermanos pasaron toda su adolescencia en México. Entonces, claro, México estuvo muy presente en mi casa y en la cultura de mi casa y en la comida de mi casa durante toda mi infancia y mi adolescencia. Entonces, es un país que, si bien yo, aunque nací allá, soy el menos mexicano de los tres, claro, porque aunque ellos son uruguayos... Claro, porque estuviste casi toda tu vida acá en Montevideo. Exacto. Igual es un país que yo siento muy cercano. Es un país que las veces que he ido siempre ha sido genial, y es un país que culturalmente siento muy cercano. Rodolfo, ¿y el hecho de que tus padres sean exiliados políticos también de alguna forma marcó tu manera de pensar o tu manera de sentir? Y yo supongo que sí, como la de cualquiera que se haya criado en ciertas circunstancias. En mi caso, te diría que además la cosa se remonta incluso más atrás, porque mi madre viene de España porque mi abuelo se escapa del franquismo. Increíble. Entonces, ¿cómo sí, se repite? Sí, mi madre debería tener un pasaporte de esos sellados por ir y venir a lo largo de la vida. Entonces, hay una educación, sin duda, una educación moral, política, que es la que a uno lo forma. Sí. No, y el hecho, obviamente, del desarraigo, del volver, de la historia que está tan presente. No sé si bueno, son temas que vos de repente en tu literatura has abordado después. Sí, poco porque en realidad, ya te digo, yo no lo viví más que de anécdotas. Pero, por ejemplo, yo pasé gran parte de mi infancia y adolescencia, y terminé trabajando también en el Teatro del Galpón. Claro, porque tu mamá trabajaba ahí. Exacto, y estuvo exiliada con el Galpón en México, y cuando el Galpón volvió, ella era la administradora, y yo empecé primero como acomodador, y después fui técnico, durante 10 años trabajé como técnico. Y la idea del desarraigo, pero también de llevar la cultura a otras partes, la cultura uruguaya, porque el Galpón yo creo que sacó lo mejor posible de una fea situación. Sí. Estando en México dijo, bueno, pero nosotros vamos a mostrar lo que hacemos acá, siempre pensando en volver. A mí me dio historias. De hecho, yo años después hice algunos libros que tomaron muchas anécdotas que yo escuché ahí, que escuché en el Galpón. Durante lo que fue el exilio, lo que fue la persecución durante la dictadura y lo que fue volver. Totalmente. Bueno, el tema de los libros, sé que está presente en tu casa desde el Vamos, era una casa con muchísimos libros, y además tenés a Fernando, que viene mañana además nuevamente como invitado, que te lleva unos cuantos años y que de alguna forma te ha orientado en este camino, ¿no? Mis dos hermanos, mi hermana Laura también es 10 años mayor que yo, Fernando 12, y te diré que si bien en mi casa siempre hubo un montón de libros, y los hay hoy en día, mis dos hermanos siempre han sido, hasta el día de hoy, muy importantes a la hora de sugerirme lecturas, películas, música. Son dos personas muy importantes en mi vida que han marcado mucho lo que soy, y les estoy muy agradecido. Es más, espero devolverles, ahora que estoy viejo, devolverles alguna recomendación de las muchas que ellos se me dieron en la vida. ¿La aceptan? Sí. Sí. Hay un ida y vuelta, entonces. Intercambiamos mucho con mis hermanos. Mi hermano me manda la música antes de largarla, mi hermana me pasa o sus libros o sus películas, y yo hago lo propio. Hay como un circuito muy... Qué bueno. Y sé que hay un antes y un después también en tu vida literaria cuando leíste un libro que se llama de Trujillo, que es el Vigilante. El Vigilante. Sí. Y veo que hiciste los deberes. Y bueno, sí. Sí, El Vigilante es una novela muy breve de Henry Trujillo que yo leí en el año 95, creo, y que, lo he dicho muchas veces, pero va de nuevo, me mostró que había una manera de escribir policiales que no era la que yo estaba acostumbrado. Claro. Que vos podías ambientar un policial, como es El Vigilante, en Melilla, y los personajes eran uruguayos y sus modos de actuar eran uruguayos, y no tenías que hacer detectives privados y fen fatales en Chicago. No, eso no era necesario.
que podías ambientar tus historias en tu parte del mundo. Y a mí me marcó muchísimo ese libro. De hecho, tuve la suerte de poder decírselo a Henry alguna vez. Ver que alguien escribía así, yo creo que me liberó y me permitió escribir como yo quería. Porque además te da como algo bastante más auténtico en el sentido de que estás hablando de lugares que conoces, de un contexto que de verdad forma parte de tu día a día, ¿no? Y sí, además, si uno piensa de que todas las novelas tienen que tenerlo, pero el policial en particular tiene que ser verosímil, y uno tiene que escribir en el contexto que conoce y que maneja. Entonces sí, mucho mejor eso que en Chicago, que no lo he pisado en mi vida. Totalmente. El tema de los cómics está presente también desde chico. ¿Qué leías? Mira, yo si me remonto a mis primeras lecturas de niño, Asterix, Lucky Luke y Tintín. Bien. Justamente mi hermano Fernando trabajaba en una librería y me traía, con cualquier excusa y a veces sin excusa, algún libro. Y me traía o un álbum de Asterix, o un álbum de Tintín, o un álbum de Lucky Luke, y lo sigo teniendo hasta el día de hoy. Qué bueno. Sigue habiendo un sector en mi biblioteca donde están todos esos ya viejitos álbumes. Bien, ¿y eso se lo transmitís hoy, por ejemplo, a tus hijos? Sí, con más suerte con la chiquita que con el grande, porque el grande tiene 15 y no está en un momento demasiado lector, pero la chiquita sí. De hecho, ¿está con la rebeldía de la adolescencia total no, o no? Es tranqui, pero leer es algo que aquello de que en casa de herrero cuchillo de palo es bastante presente. Con la chiquita por ahora tengo más suerte porque lee un montón. Bien. ¿Por qué te metiste en el mundo, bueno, obviamente del guión de cómics? Porque vos lo que haces es, bueno, sobre todo lo que tiene que ver con la historia y trabajás en conjunto con el dibujante. Sí. Cuando empecé a escribir, primero empecé escribiendo cuentos. Pero llegó un momento dado, también yo leía muchísimas historietas, porque también en la casa de mis padres había historietas, mi hermano leía muchas historietas, mi hermana. Y me vino la duda de, bueno, pero si escribo cuentos, ¿por qué leo cuentos? ¿Por qué no escribir guiones si leo historietas? No resultó tan sencillo porque hay una técnica que no era tan fácil de aprender, pero bueno, conseguí algún libro de guión de cine, dije muy distinto no puede ser, y empecé a escribir mis propios guiones allá en el año 99. Y luego como que una cosa fue llevando a la otra. Publiqué una revista con unos amigos, luego llevé esa revista a un evento en Rosario, en Argentina, y conocí gente de allá, que luego me invitó a hacer cosas juntos, y un buen día estaba cobrando por hacer historietas y se transformó en un trabajo, y se volvió algo, una actividad profesional, te diría que a un nivel más importante todavía que el de la literatura. Las historietas que las podés además llevar a otros mercados dentro de lo que es América Latina, ¿no? Y por fuera de América Latina también, porque yo he tenido la fortuna de publicar en Francia, publicar en Inglaterra, publicar en Estados Unidos, publicar en China. Y eso jamás lo he logrado con la narrativa, pero con la historieta se ha dado festivales, mercados, representantes, agentes, cosas que te van llevando y que una puerta abre la otra y que se ha vuelto eso, una manera de vivir a la fecha. ¿Cómo es el trabajo con el dibujante? Porque además has trabajado con diferentes dibujantes y me imagino que también los elegís de acuerdo al proyecto. Sí, hoy en día casi que te diría que trabajo con aquellos que ya somos más amigos, que llevamos. Si bien siempre trato de sumar dibujantes nuevos y proyectos nuevos porque me parece muy interesante no estancarse, con los que más trabajo son amigos de hace 15 años mínimo. Y en general ya nos conocemos mucho, entonces yo no describo demasiado la situación. Yo sobre todo me concentro en lo que los personajes dicen y hacen. Pero cómo se ve, qué encuadre, qué ángulo, yo todo eso lo dejo en manos del dibujante que, ya te digo, nos conocemos mucho y sé muy bien qué van a hacer. Y ahí también tenés que manejar un gran poder de síntesis, ¿no? Para poder decir algo, no sé, que tenga algún valor en cuanto a su contenido en poco. Sí, sobre todo yo lo que trato de marcar es lo que es fundamental para la historia. O sea, si pido que se vea algo es porque eso va a tener luego alguna incidencia. No sé, plano cerrado, un bolsillo, es porque eventualmente de ese bolsillo va a salir algo. Si no, no marco esas cosas. Me limito a concentrarme, ya te digo, en cómo dicen las cosas, los diálogos son muy importantes. Y bueno, y en la historia general, ¿no? También, en definitiva, soy el responsable de eso. ¿Y cómo nacen las ideas para estos personajes o estas historietas? Porque, bueno, capaz que te inspiras en la vida real, no sé. Hay de todo. De hecho, hay un alto porcentaje de mi producción, no solo en historietas, también en narrativa, que puede tener un punto de partida realista. Esta novela, sin ir más lejos, hay una parte de una investigación histórica. Y luego hay otras que son puro invento, basado sobre todo en los géneros. Hagamos una de terror. Entonces, nada, hay un consumo de muchos años de lector o espectador del género de terror y que uno lo vuelca en lo que quiere escribir.
si te proponen hacer una de vampiros y uno trata de no hacer otra más, que no sea otra más de vampiros como Claro. ya se ha visto, buscar la vuelta, un policial y que no sea el mismo de siempre. ¿Y eso no puede llegar a generar frustración cuando no aparece? Porque no me imagino que todo el tiempo tengas la inspiración correcta, o es algo que se trabaja y que se va desarrollando como cualquier otra técnica. Y yo creo que es un oficio, ¿no? O sea, yo siempre digo que romantizar la escritura es eso mismo, solamente romantizarla. Un carpintero también cuando está inspirado le sale mucho mejor la silla. Sí, sin O duda. sea, Pero la sabe hacer igual. Si no claro, está inspirado. entonces ponele que cuando uno no está inspirado, y sí, capaz que el vampiro no salió demasiado distinto, sino que salió bastante parecido a otros. Y cuando estás inspirado, salió bien. Bien. Bueno, también obviamente está el tema de las novelas y me imagino que ahí, obviamente, el guionista termina apareciendo, ¿no? O sea, como que hay algo que ya se permea, ¿no? Bueno, me han dicho que escribo muy visual y me parece que un poco se viene de eso. Yo en mi cabeza siempre lo veo como una descripción para historietas, aunque en una novela le pongas estilo, prosa, narrativa, Sí. que no lo pones en un guión. En mi cabeza sí está pensado para ser visto, si se quiere. Y de eso debe ser de muchos años de estar escribiendo historietas antes que nada. Bien. Y también fuiste guionista, bueno, de cine También y de televisión. de la serie Temporario que está ahora, no sé si no la está pasando Canal 5, pero no estoy seguro, así que mejor no digamos No nada. lo tengo claro. Bueno. Y ahí cambia, obviamente, ¿no? Tu rol. Sí, porque, mira, yo siempre digo de que si comparo los que son los trabajos, la narrativa está solo. La Claro. narrativa sos vos solo. Ahí vos decidís todo. Todo. Ponele que después aparece un editor que te Bueno, dice, que te puede acaso es orientar un redundante, poquito. pero Bueno, bien. estás vos solo. Sí. La historieta sos un mano a mano, porque estás vos y el dibujante y a veces un colorista, pero básicamente siempre son dos. Y en cambio, lo audiovisual es un ejército de personas, donde tenés que someter tu ego por completo porque todo el mundo va a opinar, todo puede cambiar y la última palabra la tiene el director. Entonces, son 3 formatos de trabajo que yo disfruto y te confieso que el que más disfruto es la historieta. Porque este para mí es un poquito solitario de más y el otro es demasiado colectivo. Claro. Claro, es como el intermedio. El en intermedio que es donde estás yo mano a estoy mano más con cómodo, alguien y sí, trabajás. sí, Y además, sí. encima, si son amigos y los conoces hace años, ahí tenés como una ventaja. No tiene la soledad de que estás horas y horas y horas escribiendo y tenés un ida y vuelta que nada más, en mi caso, siempre propicia algo mejor para la obra. Se le ocurre algo, te sugiere una cosa, sale un chiste y pasás bien conversando, así sea por WhatsApp. Bien. ¿Y sos de releerte? Poco. Es más, trato de no releerme cuando, por ejemplo, como esta que acaba de Sí. salir, porque es el momento donde encontrás todos los errores. Claro, porque me imagino que Es debe un ser espanto, difícil eso. es un espanto. Vos lo corregiste hasta el hartazgo, el editor lo corrigió hasta el hartazgo, abrís la página al azar y decís, no, siempre. Pero pasa el tiempo y cada unos años, cada vez agarrás un libro de casualidad y le pegás una leída a ver qué tal escribías hace 15 años. Y bueno, por ahora no hay nada de lo que avergonzarme, que ya es mucho. ¿Te identificás siempre? ¿Hay algo que permanece? Porque uno va evolucionando, así como Sí. uno va creciendo y va aprendiendo cosas de la vida. Me imagino que eso se va Es también. una muy buena pregunta. Yo me reconozco siempre y voy viendo igual cómo he cambiado. Yo qué sé, por ejemplo, en narrativa, mis primeros libros eran como más violentos. Había más circunstancias violentas, más personajes que morían de maneras espantosas. Y en el proceso como que me he endulzado, serán los hijos, que me he hecho como un poco más sosegado en la narración, más concentrado capaz que en el costumbrismo de los personajes que en las situaciones violentas. Bueno, tiene que ver capaz de con la edad eso. Sin duda. Típico, ¿no? Sin duda, ya ahora hay canas en la barba que antes no había. Ahora somos más reflexivos, ¿viste? Sí. Que cuando sos adolescente vas directamente a la acción. La sangre llegó al río, es tu última novela y bueno, está ambientado en los años 50. Está ambientado en los años 50, en la frontera entre lo que sería Salto de un lado, Concordia del otro, pero hay un largo flashback, por así decir, que se va para Bariloche entre el 49 y el 52. Bien. Esa parte se basa en un hecho real, al que llegué de pura casualidad investigando para la novela. ¿Cómo llegaste? La novela trata sobre contrabando, Sí, contrabando en la sí, frontera. Sí, una persona que además cruza nado. Tiene una persona que está basada en un personaje real, el Carpincho López. Ah, ¿es real el carpincho? Sí, si no me equivoco, era el bisabuelo de mi suegra. Ah, mirá, que mi bien, suegra es de ahí bien. de la zona de Salto. Y era una persona que cruzaba nado el río Uruguay. Qué Pero no increíble. sé más nada. Tampoco me consta si era contrabandista, creo que no. Bien. Pero es un personaje Pero que yo tenía esa hazaña que cruzaba nado sin problemas. Bien.
Y yo ya lo había utilizado el personaje en una novela gráfica, Sí. en Farce Out, un libro que hicimos con Leandro Fernández, que es el portadista de este libro. Entonces, a ese personaje como que lo llaman para cruzar a unas personas, y el punto era qué iban a cruzar. Yo no quería que el contrabando fuera común, que fueran cigarros, alcohol, armas. Y lo que termina siendo, que Hitchcock le diría el MacGuffin, así que no diré qué es, Sí. es lo que me remonta a la historia real, que gira sobre la investigación nuclear que hizo el gobierno de Perón en ese año, entre el 49 y el 52. Algo que puede llegar a comprometer a un país. En cierto modo, sí. Bien. Y entonces es como una mezcla entre ficción y realidad. Claro, sí, sí. Es una gran ficción, porque Sí. incluso la parte de investigación está ficcionada, no es que yo tomo hechos reales, está toda contada de la perspectiva de un personaje que no existe, entonces no estuvo ahí. Claro. Pero sí hay una serie de hechos que ocurren y que yo pongo en la novela que son tomados de la vida real. Bien. ¿Qué tanto hay de vos en los personajes que desarrollás en tu narrativa, ¿no? ¿Qué tanto hay de tu manera de pensar o de cosas que capaz que están en tu interior pero no expresás? En este caso creo que poco. Me parece, a ver, es imposible que no haya siempre algo. Sí. Uno escribe y el que escribe es uno. Claro, Entonces, de la subjetividad de ser uno mismo, inevitablemente ya está, no hay algo manera. tuyo va. En este caso, ya sea por la distancia geográfica y temporal, hay poco. Sin embargo, sí, hay maneras de ver la vida que están, a veces hasta por oposición, representadas en los personajes. Está buenísimo. ¿Cómo ha sido la respuesta? Hace muy poco que salió al mercado, hace una semana. Sí, Pero ¿cómo ha sido la respuesta de la gente que de repente que te conoce, que lo ha leído? hasta ahora los comentarios que tengo, que sí es verdad, todavía no son muchos, sé de mucha gente que lo está leyendo, Sí. pero los que lo han terminado, parece que ha gustado bastante. Así Bien. que por ahora venimos bien. Y te genera siempre como una intranquilidad. Es como, ¿viste? Cuando uno hace una obra de teatro que no sabe hasta que la presenta si funciona o no funciona. ¿Te pasa lo mismo con los libros o no? Y siempre, sí, yo creo que es muy humano. No hay forma de que vos te estés 100% convencido de que hiciste medianamente bien las cosas. Siempre uno puede, todo puede fallar, decía Toussaint, y me parece que pasa eso con la narrativa. O con cualquier obra de arte. Uno pretende hacer lo mejor posible y, como decíamos antes, hay un oficio que puede respaldarlo. Exacto. Pero la certeza no la tiene nadie. Y ya estás trabajando, con el tema de los cómics trabajás todo el tiempo. Sí, de Con hecho, las historietas. yo tengo promedio 10 libros de historieta en marcha. La ventaja del guionista. Claro. Los dibujantes van mucho más lento que uno. Sí. Entonces siempre hay unos 10 libros más o menos en algún momento. Terminé algunos hace poco, hay otros recién empezando. Y en narrativa hay otra novela terminada y otra más en proceso. Ah, bueno, un montón. Y, bueno, Es yo no hago otra cosa. Me dedico a esto. Claro. ¿Y tenés tipo horario? Me levanto, tengo 8, Sí, 8 de la mañana, de 8 de la mañana a 5 de la tarde cuando vuelve de la escuela Emilia. Ah, bien, o sea, como horario de oficina, sentado ahí frente a la computadora trabajando. Siempre traté de que el horario mío coincidiera con el de mi esposa, porque Bueno, claro. así tenés vida Sí, en familia. bueno, y lo puedes acomodar a tus necesidades familiares. Sí, entonces es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, es como la norma. Bien, y a partir de ahí, me parece muy interesante eso de, como decís vos, de sacarla como la parte romántica de la escritura, más allá de que puede haber capaz que algún destello de creatividad Bueno, o es que alguna cosa. Hay un dicho que yo he escuchado y para mí es perfecto, que es que la inspiración te encontrará trabajando. Claro. Esa idea de que yo no estoy haciendo nada y de repente la musa viene, eso a mí no me funciona. No A mí me existe. funciona estar escribiendo y que de repente mirás y decís, qué bien que quedó esto. Totalmente. Pero aunque no quede bien, hay que estar escribiendo. Bueno, Rodolfo, quedan todos invitados. La sangre que llegó al río es su último libro, lo están viendo en pantalla. Está disponible en todas las librerías del país. Sí. ¿Está? Y para acceder a todas las historietas, ¿cómo hace la gente? Bueno, acá en Uruguay... Porque yo sé que trabajás más para afuera que para Uruguay. Acá en Uruguay hay editadas por Estuario Editora Sí. una cantidad, está Cita Rosa, Los últimos días de Graf Spee. Sí. Esos están... El Graf Spee se vendió mucho acá en Sí, el mercado, además ¿no? se ha ido reeditando. La que circula acá es la tercera edición, en Argentina hay una edición también. Esas se encuentran fácilmente. Y si no, hay varias páginas web donde yo publico historietas gratis. Ah, bueno. Por ejemplo, si buscan el iCine con Z de Loco Sí. Rabia, que es una editorial argentina, es un lugar donde hay un montón de historietas gratuitas que se publican todos los días, donde yo publico varias. Está buenísimo para toda la gente que esté del otro lado y que tenga ganas de acercarse a historietas que tengan que también que ver con nuestra identidad porque son creadas por un uruguayo y creo que también tienen nuestro valor. Gracias por acompañarnos, un gusto placer. recibirte.